Que el Señor Jesucristo le bendiga de manera sobrenatural. Seguimos avanzando en nuestras clases. Seguimos avanzando, aprendiendo a hacer discípulos. La palabra de Dios nos dice que el mandato de nuestro Señor Jesucristo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también dice ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a la clase número 7. La clase número 7 es los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas. El texto bíblico que hoy vamos a usar es Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos a colocar nuestro tema número 7. Vamos a ver. Tema número 7. Los diezmos y ofrendas. Texto, Lucas 6, 38. Lucas 6, versículo 38. Para este texto bíblico, el color que vamos a usar es el rosado. El color rosado es el color que vamos a usar para este tema que ahorita vamos a empezar. Una vez lo hemos escrito, vamos a marcarlo. El rosado un poco más suave, no hay ningún problema, lo podemos marcar completo y siempre se va a notar. Vamos a marcarlo por completo de tal manera que quede bien marcadito. Cada tema tiene un color diferente. Note, nuestro tema número 7 es los diezmos y las ofrendas en color rosado. Aleluya. El texto bíblico que vamos a iniciar, el texto bíblico inicial es Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 38. Una vez lo tenemos ya identificado, lo que sigue es marcarlo. Y lo vamos a marcar con el color que hemos puesto para este tema. El color rosado tiene una gran ventaja que es suave. Podemos inclusive marcarlo por completo y no hay ningún problema. Siempre se va a leer el texto negro. Miren, ya lo marcamos. Ahora vamos a leerlo. Dice la palabra: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Note usted, dice, dad y se os dará. ¿Cómo dice que nos van a dar? Dice, medida buena, agradable, remecida y rebosante nos darán. Cuando nosotros damos, Dios no se queda con nada. Dios ha prometido que va a bendecir toda la obra de nuestras manos. Por eso es importante que aprendamos nosotros que a Dios no le vamos a ganar en dar.
Entre más damos, más nos da el Señor a nosotros. Aleluya. Gloria sea al Señor. La palabra promesa. Iniciamos este tema con una promesa. Dad y se os dará. Medida buena, mira, buena, agradable, remecida y rebosando, nos darán a nosotros cuando nosotros damos a la obra de nuestro Dios Todopoderoso. El texto bíblico que sigue es Hechos capítulo 20, versículo 35. Lo colocamos, Hechos capítulo 20, versículo 35, indicando que ese es el texto que sigue. Hechos capítulo 20, versículo 35. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Hechos capítulo 20, versículo 35. Una vez lo hemos identificado, una vez lo tenemos, lo que sigue es marcarlo con el color que hemos establecido para este tema. Y el color es el rosado. Vamos a marcarlo. Hechos 20, versículo 35. Ya lo marcamos. Una vez lo hemos marcado, ahora vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces nosotros queremos solamente recibir, pero nos cuesta dar. Pero la palabra de Dios nos dice que es más bienaventurado, o sea, es mayor felicidad cuando nosotros damos que cuando recibimos. Y quiero decirte esto: las manos que dan nunca se van a quedar vacías, porque Dios siempre se va a encargar de bendecir toda la obra de nuestras manos. Por eso dice el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. El siguiente texto bíblico, una vez lo hemos marcado, es 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al versículo 10. Vamos a colocarlo a la par. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al verso 10. Ya lo tenemos marcado, ya tenemos el texto bíblico, ahora vamos a buscarlo. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al versículo 10. Bien, una vez lo hemos identificado, una vez lo hemos encontrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a marcar. 9, versículo 6 al versículo 10. Vamos a marcarlo. Este texto es un poquitito más largo.
marcado. Ahora vamos a leerlo. Vamos a ver qué nos dice el texto. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ajá. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dice la palabra, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué dice la palabra? El que siembra escasamente, escasamente también va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. O sea, mis amados hermanos, que la cosecha depende de nuestra siembra. El campesino, si solo siembra 1 hectárea, los frutos que va a recibir van a ser solamente los frutos de 1 hectárea. Pero si el campesino siembra muchas manzanas de tierra, el fruto que va a recibir será el fruto de muchas manzanas de tierra. En el Señor, si usted siembra, lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Es importante que nosotros sepamos que es un principio y es una promesa de parte de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos da a nosotros multiplicado y abundantemente. Debemos nosotros aprender este principio, que es el principio de darle a Dios con generosidad. Dios no se queda con nada. Seguimos adelante. El texto bíblico que sigue, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo 12. Vamos a ver, vamos a colocarlo. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo 12. Vamos a buscar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo 12. Vamos a ver. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo 12. Una vez lo hemos identificado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcarlo. Lo marcamos. En nuestro color, el color que hemos definido para este tema. Bien. Una vez lo tenemos marcado, lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Dice, empieza con una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues le está diciendo a la nación de Israel, pues vosotros, le dice el Señor, me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dice el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, dice la palabra, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también, dice la palabra, por vosotros al devorador, y vuestra vid en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Note usted, cuando esta palabra se la dio Dios al profeta Malaquías, el templo estaba destruido. Habían descuidado el culto a Dios. Es una responsabilidad de la iglesia. Es una responsabilidad de todos los que nos congregamos proveer para la casa de Dios, proveer para que no falte el alimento en la casa de nuestro Dios. Y para esto hay una promesa de parte de Dios. Dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, probadme ahora en esto. No va a encontrar usted otro texto bíblico donde Dios mismo le dice a usted que lo pruebe. No hay. O sea, Dios dice, si tú eres fiel dando los diezmos, pruébenme y yo mismo voy a encargarme de que sean bendecidos. Es el único texto bíblico donde podemos probar a Dios. Cuando usted le da a Dios lo que a Dios le pertenece. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré, Él va a encargarse de abrir la ventana de los cielos para que sea derramada la bendición sobreabundante sobre nuestra vida. Pero también hay una promesa más. Dice el Señor que Él va a reprender por nosotros al devorador. No tenemos que estar orando, Padre, yo vengo reprendiendo al devorador en el nombre de Jesús. No, dice la palabra que Dios mismo se va a encargar de reprender al devorador. ¿Y qué es el devorador? Es un demonio que se encarga de robarle las finanzas a la familia, de robarse las finanzas que le pertenecen a las personas, a los hijos de Dios. Pero por eso Dios nos llama a serle fieles. Dios nos llama a serle fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Dice que Él va a reprender por nosotros al devorador. Y dice otra promesa más. Nuestra vida en el campo, o sea, nuestro trabajo, lo que usted emprenda, los negocios que emprendan no serán estériles. Dios va a bendecir esos negocios, Dios va a bendecir tus finanzas, Dios va a bendecir tu casa. Dice, vuestra vida en el campo, dice, no será estéril. O sea, cuando está hablando de esto, está hablando de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de lo que hacemos. Dios va a respaldar toda la obra de nuestras manos. Una vez lo hemos marcado, vamos al siguiente texto bíblico. Y el siguiente texto bíblico es Proverbios capítulo 3, versículo 9. Vamos a anotarlo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Ya lo tenemos marcado. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Una vez lo tenemos identificado, vamos a
marcarlo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra. Vamos a leerlo. Ya lo marcamos, ya vamos a leerlo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una manera de honrar a Dios es con nuestras posesiones. Yo le pregunto en esta hora, si usted tiene casa, ¿de quién es esa casa? ¿Es suya o es del Señor? La palabra de Dios dice que todo es de Él. Todo, aún nosotros le pertenecemos. Y cuando le damos a Dios, es una manera de honrarlo y de alabarlo. Oiga bien, le estamos adorando, estamos honrándole cuando le decimos: Señor, aquí está una parte de lo mucho que tú me das, aquí te traigo. Qué lindo es el Señor. Dice la promesa que serán llenos nuestros graneros con abundancia, dice el verso 10. Con abundancia serán llenos nuestros graneros, y nuestros lagares, los negocios van a rebosar, pero debemos serle fieles al Señor. Y con este texto bíblico, mis amados, hemos dado fin a nuestro tema número 7, los diezmos y las ofrendas. Sé que Dios nos va a llevar mucho más, que Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amado líder, te bendigo en Cristo Jesús. Dios te va a usar sobrenaturalmente. Va para cosas grandes en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesucristo te bendiga.